¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si en uno de los mares más vigilados del planeta apareciera una tormenta tan violenta que ni siquiera los satélites pudieran seguir su ritmo? Eso fue exactamente lo que pasó en el mar de China, cuando en cuestión de horas nació un supertifón que rompió todos los récords imaginables y puso de rodillas a barcos, ciudades y sistemas meteorológicos enteros. Todo empezó como una perturbación insignificante, una pequeña mancha en los satélites a la que nadie prestó demasiada atención. Pero entonces ocurrió algo que no debería haber ocurrido. La tormenta comenzó a absorber energía del mar a una velocidad jamás vista en la región. En solo 30 horas pasó de tormenta tropical a supertifón categoría 5, un salto tan absurdo que en los últimos 20 años solo ha sucedido un puñado de veces. El ojo se contrajo hasta formar una especie de ojo de aguja, de apenas 9 kilómetros de diámetro, una estructura tan compacta que concentraba el viento como un embudo gigante. Los sensores empezaron a enviar datos que parecían imposibles. Ráfagas de 379 kilómetros por hora, el valor más alto que se ha registrado en toda la historia del mar de China meridional. Para que te hagas una idea, ese viento puede arrancar contenedores de acero de 15 toneladas, levantar tejados como si fueran papel y convertir cualquier objeto suelto en un proyectil mortal. Los meteorólogos pensaron que los instrumentos estaban fallando. No lo estaban. El responsable era el mar. El agua del mar de China estaba a 30 a 31 grados Celsius, una temperatura que ya es peligrosa. Pero lo que nadie esperaba era que esa agua caliente se extendiera hasta 60 metros de profundidad. Eso significa una cosa: energía ilimitada. Un océano entero trabajando como un generador eléctrico, alimentando un monstruo meteorológico. Y el primer aviso para los barcos llegó antes de que el tifón los alcanzara. Las olas empezaron a levantarse sin que hubiera viento. Olas de 10 metros viajando cientos de kilómetros por delante de la tormenta, un fenómeno conocido como mega swell fantasma. La tormenta todavía estaba lejos, pero su sombra ya estaba golpeando el mar. Cuando el tifón finalmente se acercó, el cielo se volvió completamente negro. La presión cayó tan rápido que muchos marineros sintieron un vacío en el pecho y el viento empezó a rugir como si el aire hubiera decidido romperse. Lo que estaban haciendo sobre el mar de China no era una tormenta más. Era el sistema tropical más monstruoso, impredecible y destructivo que esta región haya visto jamás. La rapidez con la que esta tormenta se transformó dejó a los expertos literalmente sin respuestas. Normalmente, un tifón tarda días en fortalecerse, pero este no siguió ninguna regla. Fue como ver una chispa convertirse en un incendio en cuestión de minutos. En solo 30 horas, el sistema pasó de ser una tormenta tropical débil a un supertifón, categoría 5, absolutamente letal. Una intensificación tan brutal que ocurre menos de una vez por década, incluso en océanos más calientes como el Pacífico. Lo más sorprendente fue cómo el ojo de la tormenta cambió. En un proceso llamado contracción del ojo, el diámetro pasó de unos 70 kilómetros a solo 9 kilómetros, formando lo que los meteorólogos llaman un ojo de aguja. Esto es extremadamente raro. Un ojo tan pequeño actúa como un embudo perfecto que concentra la energía del sistema. Cada kilómetro que se contrae multiplica la velocidad del viento, y por eso las ráfagas alcanzaron cifras absurdas: 379 kilómetros por hora, la mayor registrada en el mar de China. Para que te hagas una idea, un viento así podría arrancar las puertas blindadas de un barco mercante. Y la pregunta es, ¿por qué este fenómeno ocurrió tan rápido? Las respuestas están bajo la superficie. El mar de China tenía una zona con una piscina caliente, oceánica.
una masa de agua a 30 a 31 grados Celsius que se extendía a 60 metros de profundidad. Esto es clave, porque en muchas tormentas el agua caliente solo está en la capa superficial y las olas la mezclan con agua fría, frenando la intensificación. Pero aquí no. Aquí el tifón tenía combustible de alta potencia a una profundidad enorme. Fue como conectar la tormenta a una fuente de energía infinita. Además, la atmósfera estaba en el punto exacto. La cizalladura del viento. La diferencia de velocidad entre capas altas y bajas era casi cero, lo que permitió que el sistema se organizara sin que nada lo desgarrara. Las bandas de lluvia empezaron a rotar con una simetría perfecta, y los satélites observaron algo rarísimo: calentamientos repentinos en la pared del ojo, indicando que el tifón estaba generando calor interno a un ritmo fuera de escala. El resultado fue un crecimiento explosivo. Los modelos meteorológicos no podían seguirlo, porque su intensificación era más rápida que el tiempo de actualización de los datos en los satélites. Cada nueva lectura mostraba un tifón más fuerte que la anterior. Los expertos decían que era como ver un huracán saltarse fases enteras de desarrollo. Y mientras esto ocurría, el mar respondía. Las olas, impulsadas por el viento extremo, empezaron a alcanzar alturas que superaban lo predecible para ese mar semicerrado. Y lo más aterrador es que el tifón todavía no había alcanzado su máximo. Estaba en pleno crecimiento. Así, en cuestión de horas, el mar de China se convirtió en el escenario de una intensificación nunca antes vista. Un proceso tan rápido que dejó sin tiempo a barcos, puertos y equipos de rescate para reaccionar. Cuando el tifón alcanzó su fase más violenta, la superficie del mar de China se convirtió en un escenario que parecía sacado de una película de desastre. Solo que esto fue real. Más de 65 barcos comerciales quedaron atrapados en una franja de mar, donde las olas alcanzaban entre 15 y 19 metros, una altura que, en este mar semicerrado, no solo es rara, es prácticamente imposible. Aún hoy los científicos siguen debatiendo cómo un mar, relativamente pequeño, pudo generar olas tan absurdas. Los impactos fueron tan violentos que las presiones sobre los cascos superaron las 12 toneladas por metro cuadrado. Eso significa que una sola ola podía golpear un barco de carga con la fuerza equivalente a 2 autobuses, estrellándose al mismo tiempo contra su estructura. Un petrolero chino de 230 metros de eslora llegó a desplazarse 80 metros de lado sin control, empujado por ráfagas que soplaban desde 3 direcciones distintas. El capitán explicó que durante varios minutos el barco no avanzaba, simplemente era arrastrado como una hoja de papel. Los barcos más pequeños lo pasaron aún peor. El pesquero Min Long Yu, de unos 40 metros, desapareció en cuestión de minutos, después de recibir un impacto lateral estimado en 22 metros. No hay grabaciones, pero los datos del barómetro y el informe de los 2 únicos supervivientes indican que la ola cayó sobre el barco como una pared negra. Un golpe así no da tiempo a reaccionar. Un barco de ese tamaño no está diseñado para soportar una ola equivalente a un edificio de 7 pisos. Y mientras el mar rugía, el viento actuaba como una segunda tormenta encima de la tormenta. Las ráfagas no eran constantes, variaban de 140 km por hora a más de 300 km por hora en cuestión de segundos, lo que hacía que los barcos no pudieran mantener el rumbo. Varias tripulaciones reportaron que el viento literalmente giraba el barco sin que tocaran el timón. Algunos instrumentos quedaron inutilizados por la vibración extrema y la sal pulverizada en el aire, que actuaba como una lija abrasiva sobre sensores y cámaras. La visibilidad se redujo casi a cero.
Los marineros decían que era como navegar dentro de un túnel de espuma, donde ni siquiera las luces de proa podían atravesar la mezcla de vapor, agua y sal. Varios barcos tuvieron que guiarse únicamente por el radar, aunque incluso ese instrumento fallaba cuando la tormenta entraba en sus fases más violentas. Las antenas se inclinaban más de lo permitido y las señales se deformaban, generando zonas fantasma donde no se veía nada, ni siquiera las olas gigantes que estaban llegando. Lo más terrorífico es que muchos de esos barcos nunca debieron estar allí, pero el tifón se intensificó tan rápido que no tuvieron tiempo para escapar. En menos de un día, el mar pasó de moderado a completamente ingobernable. Y lo peor aún estaba por llegar. Las olas que viajaban miles de kilómetros antes del propio tifón, los Swell Fantasma, que golpearon ciudades y embarcaciones antes de que la tormenta las alcanzara. Lo más inquietante de esta tormenta no ocurrió cuando llegó, sino antes. Horas antes de que el ojo del tifón tocara siquiera el mar de China, empezaron a suceder fenómenos que dejaron a meteorólogos y marineros completamente confundidos. El primero de ellos fue el llamado Mega Swell Fantasma, un tipo de oleaje tan raro que solo aparece en tormentas monstruosas, capaces de mover el océano entero. Barcos que estaban a más de 900 kilómetros de distancia del centro del tifón empezaron a reportar olas de 10 a 12 metros, sin viento, sin nubes amenazantes y con un mar aparentemente en calma. Era como si el océano respirara desde el fondo. Estos swells viajan a velocidades enormes, mucho más rápido que la tormenta que los genera, y llegan a las costas y barcos mucho antes de que el tifón sea visible en el radar. En la costa de Filipinas, el fenómeno fue tan extraño que varias ciudades costeras sufrieron inundaciones antes de que la tormenta se acercara siquiera. Las olas rompían con tanta fuerza que el mar avanzó cientos de metros tierra adentro, y lo hizo bajo un cielo azul. Muchas personas pensaron que era un error, un tsunami o algún fenómeno sísmico, pero no. Eran olas enviadas por un tifón que aún estaba lejos. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió con los puertos. En Hong Kong, sensores oceánicos registraron oscilaciones de nivel de agua de 50 a 80 centímetros debido al swell fantasma. Algo completamente fuera de escala para un puerto tan protegido. En algunos muelles, las amarras de barcos pequeños se rompieron por completo debido a movimientos bruscos del mar. Mientras, repito, no había viento. Los pescadores que se encontraban entre Vietnam y Luzón describieron el fenómeno como olas sin dueño. Masas de agua que se levantaban sin aviso, sin dirección clara y sin relación alguna con el clima del momento. Uno de ellos relató que su barco inclinó más de 40 grados por una ola aislada en una noche que parecía tranquila. Ese mismo pescador explicó que lo más extraño no fue la ola en sí, sino que el mar volvió a quedar plano segundos después. Y aquí viene el dato más impactante. Los megaswells generados por este tifón cruzaron más de 1000 kilómetros antes de romper. Algo que solo ocurre cuando el sistema que los genera tiene una energía colosal en sus primeras fases. Muy pocas tormentas del mundo han logrado mover tanta agua a tanta distancia antes de llegar. En otras palabras, la tormenta anunciaba su llegada con olas gigantes enviadas como mensajeros, kilómetros por delante de su propio cuerpo. Un aviso silencioso de la furia que estaba acumulando. En medio de ese caos silencioso, cuando el mar todavía no mostraba su cara más violenta, ocurrió uno de los episodios más dramáticos de toda la tormenta. La desaparición del pesquero Min Long Yu. Un barco de 40 metros, experimentado, acostumbrado a operar en condiciones difíciles,
pero completamente indefenso ante la ola que lo alcanzó. El Min Long-yu navegaba a unos 180 kilómetros del centro del tifón, aún lejos del viento monstruoso y de las ráfagas que arrancaban acero de los barcos más grandes. Pero como ya sabían algunos meteorólogos, esta tormenta no seguía las reglas. Era capaz de generar olas gigantes en zonas donde, en teoría, el mar debería estar moderado. A las 4:17 de la madrugada, el barómetro del barco registró una caída de presión de 6 hectopascales en solo 20 minutos, algo que ya era preocupante. Pero lo peor vino instantes después, cuando el radar del barco dejó de mostrar un patrón de olas normales y marcó un eco único, aislado, una masa de agua que se movía más rápido que el resto. El capitán apenas tuvo segundos para reaccionar. Los dos únicos supervivientes lo describieron como una montaña negra avanzando en la oscuridad. La ola fue estimada en 22 metros, el equivalente a un edificio de 7 pisos. Los datos del radar coinciden con este cálculo. El impacto lateral fue devastador. No golpeó la proa, sino el costado del barco, el punto más vulnerable. El golpe fue tan violento que el barco se inclinó más de 70 grados en menos de 2 segundos. A esa inclinación, un barco de esa eslora pierde estabilidad total. Las redes, los cables y las cajas de pesca se desplazaron de golpe hacia un lado, aumentando el peso y acelerando el vuelco. El Min Long-yu desapareció en cuestión de minutos. Los sensores oceánicos cercanos detectaron un sonido corto y fuerte, la estructura del casco partiéndose bajo presión. Ese dato lo confirmó después un equipo de búsqueda. La embarcación se hundió a más de 500 metros de profundidad, demasiado rápido para emitir una señal clara de emergencia. Cuando las autoridades lograron rescatar a los 2 hombres que sobrevivieron, ambos mostraban síntomas de hipotermia severa y desorientación. Contaron que el barco se levantó del agua antes de caer de costado. Dijeron que no hubo tiempo para cortar redes, encender bengalas, ni activar el bote auxiliar. Todo ocurrió tan rápido que solo pudieron lanzarse al mar antes del vuelco. El Min Long-yu se convirtió en una de las cifras más dolorosas de la tormenta. 12 marineros desaparecidos en una sola ola. Una sola. Una muestra brutal de que durante este tifón, incluso lejos del ojo, el mar era capaz de generar impactos capaces de destruir una embarcación de 200 toneladas sin aviso. Lo que ocurrió con la presión atmosférica durante este tifón fue tan extremo que incluso los barcos más grandes del mar de China empezaron a sentirlo antes de que los vientos llegaran. En el centro de la tormenta, la presión cayó hasta 895 hectopascales, una cifra tan baja que solo unos pocos ciclones en la historia del planeta han alcanzado valores similares. Ese número, que a simple vista parece solo un dato técnico, tuvo consecuencias físicas reales y alarmantes. Primero, afectó a las tripulaciones. Varios marineros reportaron dolores de cabeza repentinos, mareos y una sensación de opresión en el pecho, que normalmente solo se experimenta en aviones en pleno descenso. En barcos de carga, algunos trabajadores describieron que sus oídos explotaron hacia adentro, una sensación típica de una caída de presión rápida, pero completamente inusual a nivel del mar. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió con los barcos. La caída de presión atmosférica generó diferencias internas tan fuertes que algunos sensores hidráulicos marcaron fallos sin que hubiera averías reales. Las bombas de aceite en barcos comerciales registraron cambios bruscos en su funcionamiento porque la presión externa era demasiado baja. En un petrolero vietnamita, los sistemas automáticos de seguridad llegaron a activarse creyendo que había una fuga en las líneas hidráulicas del timón.
Los radares tampoco se libraron. La diferencia de presión y la densidad anómala del aire provocaron que las ondas de los radares se dispersaran de manera irregular, generando zonas muertas, donde el barco no podía detectar nada. Esto coincidió con informes de capitanes que aseguraban haber navegado en sectores donde simplemente no aparecía nada en pantalla, ni olas, ni barcos, ni boyas, aun cuando estaban ahí. Y aquí viene un dato especialmente inquietante. En algunas zonas, la caída de presión fue tan rápida que el nivel del mar subió entre 15 y 25 centímetros, solo por efecto de ese vacío atmosférico. Es un fenómeno conocido como storm bulge, una especie de elevación del océano causada por la baja presión extrema. Varios sensores costeros en Hainan registraron este aumento mucho antes de que las olas gigantes alcanzaran la costa. Para los barcos más pequeños, esto significó un comportamiento extra del mar. El agua parecía respirar, subiendo y bajando con pulsaciones irregulares. Los pescadores decían que el mar tenía latidos, una descripción que coincide exactamente con los datos de las boyas oceánicas. Y todo esto ocurría antes de que los vientos máximos entraran en escena. La propia atmósfera estaba deformándose bajo la fuerza del tifón, alterando la navegación, desestabilizando sistemas electrónicos y afectando el cuerpo humano mucho antes de que el mar se volviera completamente salvaje. Si esta tormenta llegó a convertirse en un monstruo, fue por una razón clave. El agua del mar de China era gasolina líquida. En aquella temporada, los satélites registraron temperaturas de 30 a 31 grados Celsius en la superficie, algo ya peligroso de por sí, pero lo realmente alarmante era lo que había debajo. Ese calor no estaba solo en la capa superficial, se extendía a 60 metros de profundidad, formando lo que los meteorólogos llaman una piscina caliente oceánica. Y ese tipo de estructura es, literalmente, el sueño de cualquier tifón. Normalmente, cuando una tormenta se intensifica, las olas rompen la superficie del mar y mezclan el agua, sacando a la luz capas más frías que frenan el crecimiento del ciclón. Pero aquí no había agua fría. Cada vez que el tifón removía la superficie, encontraba más agua caliente. Era imposible detenerlo. Era como soplar sobre un incendio, y que el incendio creciera más. Además, la región tenía uno de los valores más altos del planeta en contenido de calor oceánico, con mediciones de 65 a 75 kilojulios por centímetro cuadrado, niveles similares a los del Pacífico Occidental, hogar de algunos de los ciclones más devastadores del mundo. Ese contenido de calor equivale, en términos simples, a miles de millones de litros de agua caliente disponibles para convertirse en vapor y alimentar la tormenta desde abajo. Otro dato espectacular es que en algunas zonas del mar de China se registró un flujo de calor del océano a la atmósfera de hasta 200 vatios por metro cuadrado, una cifra que normalmente solo se ve en ciclones gigantes como los del Caribe. Esa transferencia masiva de energía generó bandas de lluvia increíblemente densas, organizadas y simétricas, señal de que el tifón estaba en su máxima eficiencia. Los meteorólogos notaron algo más. La tormenta estaba produciendo calentamiento interno dentro de sus propias bandas de nubosidad, un fenómeno rarísimo en esta región. Esto hizo que el ojo del tifón se mantuviera firme y estrecho durante horas, permitiendo que las ráfagas alcanzaran cifras absurdas. Incluso los satélites infrarrojos mostraron nubes con temperaturas de menos 85 grados Celsius, una señal inequívoca de que la tormenta tenía un motor vertical gigantesco, capaz de empujar humedad hasta alturas donde el aire es casi inexistente. Cuanto más frío se veía en los satélites, más caliente era la energía que el mar le estaba entregando al tifón. Y lo más sorprendente de todo, cuando el tifón finalmente perdió fuerza,
el mar debajo de él seguía estando por encima de los 29 grados Celsius, lo que significa que la tormenta consumió una cantidad descomunal de energía, sin agotar el combustible disponible. En otras palabras, el mar de China había creado el escenario perfecto para que un monstruo naciera, y el tifón lo aprovechó hasta el último milímetro. Mucho antes de que los satélites confirmaran el peligro, el mar ya había enviado señales, pero no a nosotros, sino a los animales que viven en él. Porque en el mar de China, igual que en el Ártico o el Pacífico, las criaturas marinas parecen tener un sentido extra, una especie de radar natural que detecta cambios en la presión, en el campo magnético y en las corrientes internas del océano. Y durante esta tormenta, ese instinto se activó con una precisión escalofriante. Días antes de que el tifón se convirtiera en un monstruo, pescadores en Guangdong y Hainan reportaron la aparición de tiburones ballena cerca de la costa. Estos animales suelen permanecer en aguas profundas, pero cuando detectan cambios bruscos en las corrientes y en la presión del agua, migran hacia zonas más tranquilas, casi como si supieran que algo grande viene. Lo curioso es que se registraron al menos 17 avistamientos, todos en un intervalo de apenas 48 horas. Los delfines también dieron la señal. Normalmente siguen patrones migratorios muy estables, pero aquella semana, grupos completos cambiaron de dirección, alejándose hacia zonas donde el mar estaba anormalmente tranquilo. Una patrulla marítima hongkonesa registró incluso que un grupo de 60 delfines jorobados abandonó su área habitual en menos de una hora, algo que prácticamente nunca ocurre, salvo en situaciones extremas. Pero lo más llamativo fue lo que pasó con los peces. En las playas de Fujian y Luzón aparecieron cientos de peces varados en días de mar aparentemente normal. No había tormenta, ni oleaje agresivo, ni corrientes peligrosas, pero el agua estaba cambiando desde abajo. Estudios posteriores explicaron que estas especies probablemente detectaron microcambios en la presión del agua, algo que los humanos no podemos percibir. Incluso las aves hicieron algo extraño. Bandadas de golondrinas de mar y de albatros que suelen volar sobre barcos pesqueros desaparecieron varios días antes de la llegada del tifón. Los radares meteorológicos de la región registraron un vacío de aves en un área donde normalmente siempre se detectan. Los ornitólogos creen que las aves percibieron cambios en las corrientes ascendentes, alteradas por la futura presencia del tifón. Y esto te va a sorprender aún más. Un estudio chino realizado después del evento detectó ligeras anomalías en el campo magnético local, días antes de que el tifón explotara en fuerza. Muchos animales marinos, incluyendo tiburones, tortugas y delfines, usan ese campo para orientarse. Si cambia, cambian ellos también. En resumen, mientras los barcos seguían navegando como si nada, miles de animales ya estaban huyendo. El mar les habló antes que a nosotros, y esta tormenta, como tantas otras, fue escuchada por la vida marina mucho antes de que los humanos supiéramos que algo monstruoso estaba a punto de nacer. Cuando la tormenta finalmente arrasó el mar de China, las consecuencias económicas fueron tan gigantescas que aún hoy aparecen en estudios internacionales. No estamos hablando solo de daños en la costa. El verdadero golpe ocurrió en el mar, en los barcos, en las rutas comerciales y en la industria pesquera que depende de este océano para alimentar a millones de personas. El tifón destruyó directa o indirectamente más de 200.000 toneladas de pescado, una cifra tan exagerada que equivale al consumo anual de todo un país pequeño. Muchas de esas pérdidas ocurrieron cuando gigantescas jaulas de acuicultura, que costaban millones, fueron arrancadas y arrastradas mar adentro por corrientes imposibles de detener.
Varias empresas acuícolas en la costa sur de China reportaron daños superiores a los 120 millones de dólares, solo en infraestructura perdida. Los puertos tampoco se libraron. El puerto de Zhanjiang, uno de los hubs pesqueros más importantes del sur, sufrió el peor impacto de su historia. Grúas volcadas, diques dañados y almacenes inundados bajo más de 1,5 metros de agua. Solo en ese puerto, las pérdidas superaron los 600 millones de dólares. En Hong Kong, el oleaje del Swell Fantasma arrancó 40 barcazas de sus amarres horas antes de la llegada del tifón, provocando colisiones en cadena dentro del propio puerto. En total, 28 barcos comerciales quedaron inoperativos durante semanas. Algunos petroleros sufrieron daños estructurales graves, especialmente en la zona de los tanques laterales, donde las olas golpearon con presiones superiores a las 10 toneladas por metro cuadrado. En un caso especialmente sorprendente, un buque portacontenedores perdió más de 100 contenedores, que fueron literalmente arrancados de cubierta por ráfagas superiores a los 300 kilómetros por hora. Esos contenedores desaparecieron en el mar y muchos aún siguen sin localizarse. Los seguros marítimos estimaron pérdidas combinadas superiores a los 1.400 millones de dólares, una cifra que incluye no solo los daños a los barcos, sino mercancías perdidas, contenedores hundidos, retrasos y alquiler de barcos alternativos. Para ponerlo en perspectiva, ese monto equivale a todas las pérdidas por tormentas en Europa durante un año entero. Las rutas comerciales también sufrieron un golpe gigantesco. El Estrecho de Luzón, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, tuvo que ser cerrado durante 36 horas, algo que no ocurría desde hacía más de 2 décadas. Ese cierre inesperado provocó retrasos que afectaron a más de 320 barcos, incluyendo petroleros, graneleros y portacontenedores, cargados con productos electrónicos, maquinaria y alimentos. Solo en penalizaciones y recargos logísticos, las navieras estimaron pérdidas cercanas a los 90 millones de dólares. Incluso después de que la tormenta se disipara, el mar seguía siendo peligroso. Campos enteros de restos flotantes, fragmentos de madera, redes, cascos dañados y contenedores perdidos quedaron a la deriva, obligando a varios países a desplegar equipos de limpieza. La Guardia Costera de Filipinas reportó haber retirado más de 1.700 toneladas de residuos marinos en los primeros 10 días posteriores al tifón. Pero el daño más inesperado ocurrió en el fondo del mar. Los sensores sísmicos detectaron deslaves submarinos provocados por la presión del oleaje sobre áreas inestables, lo que destruyó una cantidad significativa de corales en zonas profundas. Los biólogos confirmaron que algunos arrecifes tardarán décadas en recuperarse. Estos daños afectan directamente a la pesca, porque muchas especies de alto valor dependen de estos ecosistemas para reproducirse. En conjunto, los expertos estimaron que esta tormenta costó al sector marítimo asiático más de 7.000 millones de dólares, una cifra que coloca a este tifón entre los eventos oceánicos más costosos de la historia moderna de China. Un recordatorio brutal de que en el mar de China, una sola tormenta puede paralizar economías, destruir flotas enteras y dejar cicatrices que tardan años en desaparecer. La pregunta que quedó flotando después de esta tormenta fue simple y al mismo tiempo inquietante. ¿Por qué fue tan violenta? ¿Qué condiciones únicas se alinearon para crear un tifón que arrasó barcos, alteró rutas comerciales y generó daños de miles de millones en apenas unas horas? La respuesta es una mezcla de ciencia, azar y algo que muchos meteorólogos consideran una señal clara de que el clima en el mar de China está entrando en una nueva era. Para empezar,
Ese año el Mar de China actuó como un océano tropical hiperactivo. Las temperaturas del agua estaban entre 30 y 31 grados, pero lo importante no es el número, sino la profundidad a la que llegaba ese calor. Los instrumentos Argo detectaron que la capa cálida alcanzaba 50 a 60 metros, algo extremadamente raro para la región. Esto significa que el tifón podía intensificarse sin interrupción, sin encontrar capas frías que lo debilitaran. Era literalmente un océano cargado como una batería. El aire también estaba fuera de lo normal. Los meteorólogos descubrieron que la humedad relativa sobre la ruta del tifón superaba el 85% en las capas bajas de la atmósfera, creando un ambiente súper eficiente para la formación de nubes convectivas. Además, la cizalladura vertical del viento era casi inexistente, menos de 5 nudos, lo que permitió que la tormenta se organizara de forma perfecta, sin interferencias que pudieran desarmar su estructura interna. Y no solo eso, las corrientes oceánicas también jugaron a favor del tifón. La llamada corriente de Kuroshio, una de las más cálidas del Pacífico, estaba enviando agua caliente hacia el sur del Mar de China, reforzando aún más el combustible del sistema. Esa entrada de agua cálida aumentó el contenido de calor oceánico en un 15% adicional, creando un corredor perfecto para la intensificación explosiva. Su estructura interna también fue extraordinaria. El tifón desarrolló una pared del ojo extremadamente simétrica, con torres convectivas, columnas de nubes ascendentes, que alcanzaron alturas de 17 kilómetros. Los satélites registraron temperaturas en las cimas de las nubes de menos 85 grados Celsius. Una señal inequívoca de que la tormenta estaba liberando cantidades monstruosas de energía. Cada minuto, este tifón liberaba más energía térmica que toda la red eléctrica de Japón, funcionando simultáneamente. Otro dato que explica esta violencia: la presión central del tifón cayó hasta 895 hectopascals y lo hizo a una velocidad casi sin precedentes. El descenso fue de 40 milibares en apenas 2 días. Esa caída extrema comprimió la atmósfera a su alrededor y produjo un vacío que aceleraba aún más el viento, creando ráfagas superiores a los 379 kilómetros por hora, algo casi inimaginable en un mar semicerrado. Incluso el polvo atmosférico jugó un papel. Una semana antes, una masa de aire muy limpia, con baja cantidad de aerosoles, entró desde el Pacífico Central, permitiendo que las nubes se formaran de manera muy eficiente, sin interferencias. Un aire limpio es perfecto para tormentas extremadamente violentas porque permite que las gotas de agua crezcan más rápido y liberen más energía al caer. Y quizá lo más inquietante de todo es que los expertos creen que tormentas así pueden volverse más comunes. Los modelos climáticos sugieren que el Mar de China podría seguir calentándose, aumentando su temperatura media en 1,5 a 2 grados entre ahora y 2050. Si eso ocurre, el contenido de calor oceánico será tan alto que tormentas explosivas como esta podrían multiplicarse. Algunos estudios incluso predicen que el número de tifones que alcanzan categoría 5 en el Mar de China podría duplicarse antes de que termine el siglo. Eso significa más intensificación rápida, más oleajes imposibles, más rutas marítimas cerradas, más barcos en riesgo y más daños multimillonarios.